En este vídeo voy a explicar el modo de crear y trabajar con tablas en Word. Las tablas constituyen una herramienta muy útil para estructurar datos y facilitar su comprensión. Por eso siempre están presentes en muchos tipos de documentos. Además de texto, las tablas pueden contener en sus celdas casi cualquier tipo de objetos, imágenes, gráficos, vídeos, etc. De modo que también sirven como elementos estructurales del aspecto de un documento. Una tabla en Word se crea accediendo a la pestaña Insertar y usando el botón de tabla. Pulsando este botón se despliega por una parte una herramienta visual que permite seleccionar el número de filas y columnas deseadas para la tabla y más abajo una serie de opciones entre las cuales se encuentra la opción de Insertar tabla. A mi parecer, la forma más rápida e intuitiva es usar la herramienta visual situada en la parte superior de la lista desplegable. Basta desplazar el ratón por esta herramienta para seleccionar el número de filas y columnas deseadas para nuestra tabla. Conviene saber que si insertamos una tabla como primer elemento de un documento, entonces no será posible añadir texto antes de la tabla. Así es que, si quieres tener la oportunidad de insertar por delante de la tabla, siempre que ésta se posicione al principio del documento, inserta previamente un salto de párrafo. Las tablas creadas mediante la plantilla visual ocupan todo el ancho de la página y las celdas, todas del mismo tamaño, están uniformemente distribuidas a lo ancho de la tabla. Vamos a crear una tabla de 5 columnas y 6 filas. Elegimos 5 por 6. Cada celda de la tabla puede contener cualquier cantidad de texto. Y para navegar dentro de la tabla a través de sus celdas podemos hacerlo o bien usando el ratón, haciendo clic en la celda que nos interesa, o bien utilizando la tecla de tabulación. De este modo, cada vez que se pulsa la tecla Tab, Word mueve el punto de inserción a la siguiente celda. Para ir a la celda anterior hay que pulsar la combinación mayúsculas Tab. Si estás posicionado en la última celda de una tabla, la tecla Tab provoca la inserción de una nueva fila. Dado que la tecla Tab desplaza el punto de inserción a la siguiente celda, si deseamos insertar una marca de tabulación dentro de una celda, hay que presionar la combinación Control Tab. La otra vía para crear una tabla es seleccionando la opción Insertar tabla del botón Tabla. La ventana que se lanza nos permite, por supuesto, indicar el número de filas y columnas, pero también nos deja especificar el modo en que debe interactuar la anchura de la celda con el texto que contiene, lo que se denomina autoajuste. La ventana ofrece tres posibles modos de autoajuste. Ancho de columna fijo. Si se deja por defecto la opción automática, el ancho de columna se calcula automáticamente para que la tabla rellene todo el margen de la página. No obstante, si una palabra ocupa más espacio que el ancho asignado a la celda, entonces la columna correspondiente se expande para acomodar el ancho de la palabra. Si se especifica un ancho de columna determinado, por ejemplo 2 centímetros, la tabla puede no rellenar todo el margen de página, tal y como se aprecia en este ejemplo. La opción Autoajustar al contenido consigue que las columnas de la tabla se creen con una anchura mínima y la anchura de la celda entonces se ajusta al texto que se escribe en ella, ampliándose así todo lo necesario hasta ocupar casi toda la fila si hace falta. Las columnas que no contienen texto aparecen muy estrechas. La opción Autoajustar a la ventana está indicada especialmente para documentos que se visualicen como página web. En este caso, la anchura de la columna se ajusta al tamaño de la ventana sobre la que se muestre. En el caso de visualizarla en un documento normal, el efecto es similar al ancho de columna fijo automático. Cada celda de una tabla en Word se puede considerar como un mini documento donde se pueden insertar y formatear párrafos del mismo modo en que se hace en cualquier otra parte del documento. Podemos escribir un texto, como por ejemplo este, y aplicarle el estilo que deseemos, por ejemplo este título. También podemos construir una lista dentro de nuestra celda. Simplemente, como ya sabemos, tendríamos que aplicarle el estilo de párrafo que tengamos asociado a nuestro estilo de lista.
si presionamos la tecla Intro, se insertará un nuevo párrafo en la celda. Y si utilizamos mayúsculas Intro, insertaremos un salto de línea. Como dijimos antes, si quisiéramos insertar una marca de tabulación, entonces en este caso tendremos que presionar la combinación de teclas Control Tab. Para seleccionar los distintos elementos de una tabla hay que apreciar el cambio de icono del ratón mientras nos desplazamos por la tabla. Si colocamos el ratón en la zona izquierda de la celda, podemos observar que el cursor se convierte en una pequeña flecha negra diagonal hacia arriba, de manera que haciendo clic somos capaces de seleccionar toda la celda. Si movemos el ratón fuera de la tabla, en la parte izquierda de la fila, el cursor cambia a una flecha diagonal hueca. Si hacemos clic, entonces seleccionamos toda la fila. Es el mismo efecto que seleccionar un párrafo cualquiera de texto. Moviendo el ratón a la zona superior de la columna, el cursor se convierte en una flecha negra apuntando hacia abajo. Haciendo clic, seleccionamos toda la columna. Finalmente, llevando el ratón al manejador de la tabla, el cursor se convierte en un icono con 4 flechas en direcciones norte, sur, este y oeste, y haciendo clic se selecciona la tabla completa. Un detalle importante de las tablas es que si posicionamos el punto de inserción dentro de una tabla, Word presenta 2 pestañas adicionales bajo el título Herramientas de tabla, que son la pestaña Diseño y la pestaña Presentación. Si accedemos a la pestaña Presentación, nos encontraremos en el grupo Tabla con un botón denominado Seleccionar, desde donde también podemos seleccionar aquellos elementos que hemos visto previamente. Seleccionar celda, columna, fila o tabla. Cuando seleccionamos una celda, la celda entera aparece sombreada. Sin embargo, también es posible seleccionar parte del contenido de la celda. Simplemente podemos seleccionar una palabra. En este caso, solo aparecerá sombreada la parte de texto seleccionada. De este modo podremos aplicar diferente formateo a elementos u objetos dentro de la celda sin necesidad de aplicarlos a todo el texto de la celda. Si movemos el cursor a la parte exterior izquierda o en la zona superior de la tabla cerca del borde que divide 2 filas o 2 columnas, vemos que nos aparece este pequeño manejador que permite la inserción de una fila o una columna bien por debajo de la fila actual o bien a la derecha de la columna actual. De manera que si presionamos aquí nos aparecerá una fila por debajo de la actual y si presionamos aquí nos aparecerá una columna a la derecha de la actual. Para insertar una fila o columna al inicio de la tabla, este manejador no nos sirve. El método más sencillo en este caso sería posicionarnos en la primera fila o en la primera columna y utilizar el menú contextual con el botón derecho del ratón. En este menú contextual encontramos aquí estos botones que nos permiten insertar por arriba o insertar a la izquierda o bien una nueva fila o bien una nueva columna. Alternativamente, en la pestaña Presentación de las herramientas de tabla también nos encontramos estos mismos botones que nos permiten insertar arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha. El borrado de filas, columnas o la tabla completa también es tarea muy sencilla. El método más simple para eliminar es a través del menú contextual. Estando dentro de la tabla, podemos pulsar botón derecho y utilizar el botón eliminar para o bien eliminar esta celda o bien eliminar la fila completa, la columna completa o incluso la tabla completa. Este mismo botón de eliminar aparece también en la pestaña Presentación, presentando exactamente las mismas opciones. También, si seleccionamos la tabla completa utilizando el manejador de la tabla, haciendo clic aquí, y pulsamos la tecla de suprimir, entonces se eliminará todo el contenido de la tabla. Aunque, como vemos, la tabla permanece. Para eliminarla con el teclado, deberemos usar la acción de cortar, control X. Alternativamente, haciendo clic en el interior de la tabla y utilizando el menú contextual con el botón derecho del ratón, nos aparece en el menú contextual la opción de eliminar que podemos desplegar para elegir eliminar tabla.
Las filas y columnas de una tabla también se pueden mover o copiar a localizaciones diferentes en la misma o en otras tablas. Para mover una fila, sencillamente seleccionamos la fila que deseamos mover, por ejemplo, esta primera fila, hacemos clic y arrastramos a la posición donde queremos. La fila se insertará justo por delante de la fila donde nos posicionemos. Por ejemplo, aquí lo pondrá justo por delante de la fila número 5. Como vemos ahora. Si deseáramos mover la fila hasta la última posición, entonces haríamos clic y arrastraríamos hasta el final de la tabla, por detrás del final de la tabla, es decir, en esta posición. El movimiento de datos también funciona sobre las columnas, de manera que haríamos clic sobre la columna y la arrastraríamos hasta la posición que nos interese. Démonos cuenta que en este caso es posible que se modifiquen las anchuras de las columnas. Para copiar una fila, sencillamente seleccionamos la fila, hacemos control C, ya lo tenemos en el portapapeles y ahora la podemos pegar donde nos interese. Simplemente nos posicionaríamos en la fila sobre la cual la deseamos colocar y entonces haciendo control V la fila se copiará por encima de la fila en la que nos hayamos situado. Igual que antes, esto también funciona con columnas. En ocasiones es necesario combinar o separar celdas dentro de una tabla. Por ejemplo, en esta tabla, esta celda contenía originalmente 5 columnas y sin embargo la hemos combinado en una sola. Por otra parte, estas celdas estaban divididas originalmente en 2 filas y posteriormente la hemos combinado en una sola fila. Para combinar celdas de una tabla, sencillamente seleccionamos las celdas que deseamos combinar, accedemos a la pestaña Presentación de herramientas de tabla y utilizamos el botón de Combinar celdas. El modo habitual de trabajar con tablas es dotarle de la estructura deseada antes de incluir datos en la misma, pero si ya disponemos de datos en la tabla y deseamos combinar 2 o más celdas en una sola, entonces el contenido de todas ellas no se pierde, simplemente aparecerá en la celda resultante separado por saltos de párrafo. Por ejemplo, si deseamos unir estas 2 celdas, utilizamos el botón Combinar celdas de la pestaña Presentación, entonces como vemos el contenido de las celdas no se pierde, simplemente queda separado por un salto de párrafo. La división de una celda en 2 o más también puede ser una operación necesaria en determinadas ocasiones. Para dividir una celda nos situamos dentro de ella y utilizamos el botón Dividir de la pestaña Presentación. Aquí tenemos este botón Dividir que nos lanza la ventana para dividir celdas. A través de esta ventana nosotros podemos ahora decidir cómo vamos a dividir la celda, si la vamos a dividir por columnas o la vamos a dividir por filas. Por ejemplo, si deseamos dividir esta celda para que tenga 2 columnas en lugar de una, pues simplemente elegimos 2, una fila y aceptamos. La celda siempre se dividirá en celdas con igual tamaño. Si hemos decidido 2, se dividirá la celda por la mitad. Si decidimos 3 columnas, se dividirá a partes iguales. Una operación que, aunque no suele ser frecuente, puede ser también de utilidad en determinadas circunstancias, es la división de una tabla en 2. Para ello, posicionamos el punto de inserción en la fila en la que deseamos se convierta en la primera de la siguiente tabla. Por ejemplo, queremos dividir esta tabla en 2 tablas y entonces nos podemos situar en esta fila si deseamos que esta fila sea la primera de la segunda tabla. Posicionamos el punto de inserción en esta fila y utilizamos el botón de Dividir tabla situado en la pestaña Presentación de herramientas de tabla. Entonces, al ejecutar el botón Dividir tabla, provocará que se inserte un salto de párrafo entre la tabla anterior y la tabla siguiente. Para convertir de nuevo esta tabla que hemos dividido en 2 en una sola, simplemente nos posicionaríamos en el salto de párrafo y lo eliminaríamos con el botón de Suprimir. Vamos ahora a construir una tabla con la estructura necesaria para incorporar los datos de esta tabla. Lo primero que necesitamos es contar el máximo número de filas y columnas que necesita nuestra nueva tabla. Para ello elegimos la fila que más columnas tenga
y anotamos el número de columnas que necesita nuestra tabla. En este caso, como vemos, 6. Igualmente, elegimos la columna que más filas contenga y anotamos el número de filas necesarias, 5. Posteriormente, creamos nuestra tabla. Así es que nos vamos a la pestaña de Insertar y creamos nuestra tabla de 6 por 5. Ahora, con la tabla ya creada, lo que tenemos que hacer es combinar aquellas celdas que se tienen que convertir en una sola celda. Empezamos por arriba, accedemos a Presentación y combinamos estas celdas. Posteriormente necesitamos combinar estas dos celdas para crear una única celda. Combinamos aquí. Y también estas dos que las vamos a combinar en una sola, pero ahora vamos a hacer que dos filas se conviertan en una sola fila. Por tanto, combinamos. También necesitamos ahora realizar la misma acción con estas tres celdas que tenemos aquí. De manera que seleccionamos estas dos, combinamos, seleccionamos estas dos, combinamos y seleccionamos estas dos y combinamos finalmente. Ahora ya, como vemos, tenemos la estructura de nuestra tabla teniendo exactamente la misma estructura que la tabla destino en la que la deseamos convertir. Lo que tendremos que hacer ahora será ajustar los tamaños de nuestras columnas y nuestras filas para que sea similar a la que tenemos como referencia. De manera que ajustaríamos esta columna más o menos, ajustaríamos esta columna también para que fuera más o menos similar, ajustaríamos esta columna, ajustaríamos esta que tenemos aquí y finalmente esta última que tenemos aquí. Con lo cual, más o menos, la estructura ya la tendríamos creada. Ahora bastaría con insertar los datos necesarios y aportarle el formato que consideráramos oportuno para nuestra tabla. Vamos a trabajar ahora con la edición y el formateo del contenido de las celdas. Aquí tenemos dos tablas con el mismo texto. El objetivo es formatear la tabla inferior para que tenga un aspecto similar a la tabla de referencia que se sitúa arriba. Como ya hemos apuntado antes, el texto contenido en las celdas de la tabla se formatea como se hace con cualquier otro párrafo, usando, como ya sabemos, los estilos de carácter y párrafo deseados. Sin embargo, el hecho de estar posicionado dentro de una celda dota al texto de características especiales que le permiten ser manipulados con mayor libertad. Así pues, a diferencia de un párrafo normal del documento, el texto en el interior de una celda puede ser verticalmente alineado entre los márgenes de la celda de forma sencilla, o incluso rotado 90 grados para leerse de arriba abajo o viceversa, tal y como apreciamos en la tabla de referencia. Para aplicar formato al texto contenido en una celda, decidimos en primer lugar el aspecto deseado para el mismo y le aplicamos el estilo de párrafo más oportuno. En el caso del ejemplo, como vemos aquí, hemos utilizado el estilo de párrafo cuerpo tabla 2. De este modo, si el estilo aplicado conlleva, por ejemplo, alineación centrada, el texto se centrará horizontalmente en el interior de la celda. Si todas las tablas van a tener un aspecto similar, la vía más sencilla y robusta es crear estilos de párrafo con las propiedades de fuente, alineación, sangrías, interlineado y tabulaciones requeridas. Si la celda va a contener un solo párrafo, mi recomendación es dejar el espaciado a 0, ya que el posicionamiento vertical del texto lo definiremos con las herramientas de tabla. Por otra parte, es importante no aplicarle tampoco ningún tipo de borde ni sombreado, o sea, fondo, al texto, pues igual que antes, estas propiedades irán definidas como características de la tabla. Con el texto en las celdas podemos aplicarle ya el formato deseado. En nuestro caso va a ser el estilo de párrafo cuerpo tabla 2, de manera que vamos a seleccionar todos los elementos de la tabla y vamos a aplicarle cuerpo tabla 2. Como vemos, el texto adquiere ya propiedades similares a los del texto de la tabla de referencia. Vamos a trabajar ahora con el ancho y alto de las celdas. La forma más sencilla y común de modificar los tamaños de fila y columna es a través del uso del ratón. Cuando pasas el puntero del ratón sobre el borde vertical de separación de dos columnas, el icono del puntero cambia a este símbolo.
pudiendo entonces hacer clic y arrastrar bien para ampliar o bien para reducir el ancho de la celda. De modo similar, sucede cuando pasamos el ratón sobre la división horizontal de separación de filas. El puntero cambia para permitirnos alargar o estrechar la altura de la fila. Exactamente el mismo proceso puede hacerse utilizando los separadores de columna y fila que se muestran en las reglas verticales. Es decir, si nos posicionamos en esta celda, vemos que aquí tenemos unos separadores que podemos utilizar para alargar o estrechar el ancho de la columna, y también podemos utilizar estos para alargar o estrechar el alto de la fila. Si deseáramos que el alargamiento y estrechamiento de las columnas afecte al ancho de la tabla en su conjunto, podemos mantener presionada la tecla mayúsculas, de manera que si presiono la tecla mayúsculas, como vemos, el ancho de la tabla se verá afectado en su conjunto, aunque esta operación no suele ser muy frecuente. Hay ocasiones en que conocemos con exactitud las medidas que deseamos para nuestras filas y columnas. En este caso, simplemente podemos posicionarnos en el interior de la celda y acceder a la pestaña Presentación de las herramientas de tabla, y como vemos tenemos aquí dos campos que nos indican el alto y el ancho de nuestra celda. De este modo podremos ampliar, si deseamos, el ancho de la celda, o también lo podemos disminuir. Igualmente sucede con el alto de la celda, que podemos disminuirlo o podemos ampliarlo según nuestros intereses. Un modo alternativo para especificar con detalle el ancho y alto de las celdas es utilizar la opción Propiedades de tabla del menú contextual, de manera que nos situamos en cualquier celda de la tabla, botón derecho, y elegimos Propiedades de la tabla. Esto nos lanza la ventana de Propiedades de la tabla, a través de la cual podemos indicarle ancho y alto de celdas. Si vamos a la pestaña Columna, entonces nos aparecerá el ancho de la columna en la que estamos posicionados. Desde aquí podemos modificar como deseemos el ancho de esta columna, pero también de las columnas siguientes o de la columna anterior. La pestaña Fila de la tabla actúa de modo similar. De modo que en función de la fila en la que nos encontremos, podemos especificar aquí el alto para la fila que deseamos. Pero una vez especificado el alto que deseamos para esa fila, podemos elegir aquí entre dos opciones, la opción mínimo y la opción exacto. Si elegimos la opción exacto, entonces el alto especificado en este campo permanecerá inalterable, sea cual sea el tamaño del texto que tengamos en dicha celda. De manera que si elegimos un tamaño pequeño, por ejemplo, vámonos a la última fila, si elegimos aquí un tamaño pequeño de 0,5 y aceptamos, entonces podremos ver cómo el texto se corta, puesto que hemos indicado un alto de celda exacto. Por el contrario, si en las propiedades de la tabla especificamos un tamaño mínimo, entonces el alto de la celda se ajustará al texto que contienen las celdas de dicha fila. De este modo, si deseamos volver por defecto al alto que tienen las filas, simplemente pues nos posicionamos en la primera de la fila 1, aquí indicamos 0 y le damos un alto de fila mínimo, y hacemos exactamente lo mismo con las siguientes. Le indicamos 0 y le damos un alto de fila mínimo, y ahora ya todas las filas se ajustarán, los altos de todas las filas se ajustarán para que se muestre el texto contenido en ellas. También la pestaña Fila de las propiedades de tabla presenta aquí dos opciones que son importantes respecto al comportamiento de la tabla en relación a un salto de página. Para ver su efecto, vamos a desplazar la tabla hacia el final de la página, haciendo que la tabla se rompa entre dos páginas. Vamos a desplazarlo un poco más y aquí ya nuestra tabla aparece rota entre dos páginas. Vamos a posicionarnos en esta última fila y vamos a lanzar la ventana de propiedades de tabla, y en las opciones
Aquí podemos decidir en la primera de ellas permitir dividir las celdas entre páginas. Podemos decidir que la fila se divida entre las páginas, como sucede en este caso, o impedir que una fila se divida entre páginas. De manera que si la desactivamos, ahora la fila aparece solamente en una de las páginas. Por su parte, la otra opción hace referencia a la primera fila de la tabla. Cuando nos hemos posicionado en la primera fila de la tabla, aparece ya activa la segunda de las opciones, repetir como fila de encabezado en cada página. Así que si activamos esta casilla, entonces la fila de encabezado de nuestra tabla, es decir, la fila número 1, si es que hemos definido solamente la fila número 1 como encabezado, aparecerá repetida tanto en la página anterior como en la página siguiente, como podemos apreciar en este ejemplo. Esta característica está normalmente pensada para tablas extensas como la que mostramos en este ejemplo de aquí. Se trata de una tabla que es bastante larga y que ocupa más de una página, y entonces si nos situamos para que podamos leer convenientemente la tabla en las siguientes páginas, la fórmula sería colocarnos en la fila número 1, acceder a las propiedades de tabla e indicar en opciones que repita como fila de encabezados en cada página. Y entonces ya en la página siguiente aparecerá de nuevo la primera fila de nuestra tabla, es decir, la fila de encabezados de nuestra tabla. Volviendo de nuevo sobre nuestra tabla original, vamos a eliminar estos saltos que hemos incluido previamente para dejar la tabla en la página donde la teníamos originalmente, para mostrar dos opciones que resultan de mucha utilidad cuando configuramos la forma de nuestra tabla, que son las de distribuir filas y columnas uniformemente, que aparecen en la pestaña Presentación de herramientas de tabla. En muchas ocasiones deseamos que un grupo de filas o columnas repartan todo el espacio que ocupan de manera uniforme. Por ejemplo, si seleccionamos estas dos columnas, podemos decidir que ambas columnas compartan el espacio de forma uniforme. De manera que al haber seleccionado estas dos columnas, podemos indicar aquí que distribuya las columnas de manera uniforme. Y de este modo el espacio que ocupan ambas columnas será exactamente el mismo. La opción la podemos repetir, por supuesto, en las filas, seleccionando dos o tres o más de las filas de nuestra tabla e indicando que distribuya las filas uniformemente. Y en este caso, ambas filas ocuparán exactamente el mismo alto. Ahora que ya hemos examinado la forma de proceder con las características para el texto en el interior de la celda mediante los estilos, y habiendo estructurado de forma conveniente nuestra tabla mediante el ancho y alto de celdas, las herramientas de tabla nos permiten aportar 4 propiedades adicionales al formato del texto, que son alineación vertical, dirección del texto, color de fondo para la celda y establecimiento de los bordes de la tabla. Antes de aportar las propiedades anteriores, debemos seleccionar la celda o celdas sobre las cuales vamos a incorporar estas propiedades. Vamos a analizar cada una de ellas. Empezamos con la alineación vertical. El grupo Alineación de la pestaña Presentación de las herramientas de tabla presenta estos 9 botones con las posibles combinaciones de alineación vertical y horizontal para el contenido de la celda. Si solo queremos aplicar alineación vertical, ya que la alineación horizontal puede estar establecida en el estilo de párrafo, entonces la mejor opción es acceder a la ventana Propiedades de tabla, utilizando el menú contextual, botón derecho, Propiedades de tabla. Entonces accedemos a la pestaña de celda y desde esta sección podemos decidir la alineación vertical que deseamos para las celdas de nuestra tabla. Vamos a dotarle de una alineación vertical centrada. El botón central Dirección del texto nos permite cambiar la dirección del texto en el interior de la celda, pudiendo elegir presentar el texto de arriba a abajo o viceversa. Así que, por ejemplo, vamos a seleccionar estas dos celdas, pulsando una vez u otra, tendríamos la dirección del texto bien normal en horizontal, bien hacia abajo o bien hacia arriba. Vamos a dejarlo así hacia arriba. Ahora, para aplicar color a las celdas, vemos que tenemos aquí estas celdas de distinto color, pues sencillamente seleccionamos las celdas que nos interesan,
1 y 2 por aquí, la tecla control y seleccionamos también estas dos, y ahora vamos a dotarle de un color de fondo a nuestras celdas. Para ello accedemos a la pestaña Diseño de herramientas de tabla y aquí tenemos el botón de sombreado. Podemos elegir el color que nos interese. En este caso es el color azul énfasis 1. En cuanto a los bordes de la celda, en el momento de la creación de la tabla por defecto se muestran todos los bordes, tanto bordes interiores como exteriores, pero en ocasión puede ser necesario modificar o eliminar algunos de los bordes de la tabla. El tratamiento de los bordes es completamente dependiente de los elementos que tengamos seleccionados en la tabla, o bien una celda, o bien toda una fila, una columna entera o la tabla completa. El aspecto de los bordes se gestiona desde la pestaña Diseño, botón Bordes de la tabla. Vamos a seleccionar inicialmente toda la tabla para dotarle de bordes exteriores e interiores con este color que presenta nuestra tabla de referencia. Por tanto, accedemos a Bordes y nos vamos a la ventana de bordes y sombreado. Vamos a elegir como color de nuestro borde este que tenemos aquí, el anaranjado, y vamos a decidir también que el ancho del borde sea un poco más grande, de 1,5 puntos, y aceptamos. Como vemos, ahora nuestra tabla ya presenta unos bordes similares a los bordes de la tabla de referencia. Como apreciamos en nuestra tabla de referencia, tenemos aquí una celda que ha sido previamente combinada y que no contiene bordes ni en la parte superior ni en la parte izquierda. Así que vamos a combinar estas dos celdas accediendo a la pestaña Presentación, Combinar celdas, y ahora vamos a acceder, manteniendo la celda seleccionada, a la pestaña Diseño, Ventana de bordes y sombreado. Como ya sabemos cómo funciona esta ventana, lo que vamos a hacer es eliminar el borde izquierdo y eliminar el borde superior. Y ahora vamos ya a aceptar. Cuando una celda o varias celdas no contienen bordes, podemos indicarle en el botón de bordes que nos muestre las cuadrículas. Así que si activamos ver cuadrículas, o bien nos desaparecen las cuadrículas o bien nos aparecen para utilizarlas como referencia. En tablas en las que hemos eliminado muchos de los bordes puede ser de utilidad activar la opción de ver cuadrículas. Finalmente, para hacer que nuestra tabla se parezca a la tabla de referencia, tenemos que modificar los anchos de las columnas. De forma que vamos a modificar este ancho de aquí y vamos a modificar este ancho de aquí también. Vamos a dejarlo así. Ahora vamos a seleccionar estas dos columnas y vamos a indicarle que haga una distribución de columnas para que ambas tengan exactamente el mismo ancho. Nos queda también, vamos a visualizar exactamente el tipo de fuente que tienen estos caracteres que tenemos en estas celdas, es Arial Narrow. Pues de la misma manera vamos a seleccionar estas dos celdas, vamos a decirle que sea negrita y también en la ventana de fuentes vamos a indicarle que sean fuentes versalitas. Por otra parte, estas dos celdas tienen el texto alineado a la izquierda, así es que vamos a seleccionar estas celdas y vamos a indicarle que el texto lo alinee a la izquierda. Todavía nos queda ampliar el alto que tienen estas filas, que como vemos es de 2,4. Aquí lo que tenemos es 2, por tanto vamos a seleccionar estas dos filas y vamos a darle un alto de 2,4 centímetros. Finalmente, para dejar este texto con el mismo aspecto que tiene el de nuestra tabla de referencia, vamos a seleccionar ambas celdas y vamos a indicarle que sean letras minúsculas. Y ahora ya sí, ahora ya tenemos nuestras tablas prácticamente iguales una a otra.